La historia de la pobre joven abandonada con su hijo. Hasta que Dios abrió una puerta inesperada. Que la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos ustedes. Antes de sumergirnos en este relato de fe y esperanza, si sienten en su corazón el llamado a difundir la luz, les pido humildemente que nos ayuden a que este mensaje llegue a más almas. Un simple me gusta o compartir este video puede ser el faro que alguien necesita en su noche oscura. Al suscribirse, no solo apoyan nuestro ministerio, sino que se unen a una comunidad de fe que cree en el poder de Dios para transformar vidas. Que Él los bendiga por su generosidad. La noche era más fría de lo habitual. Un viento helado silbaba a través de las rendijas de la vieja puerta de madera, y en el aire flotaba el aroma a leña recién quemada, un calor que ya no le pertenecía. Yaritza, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros temblorosos, sostenía al pequeño bebé contra su pecho. Su cuerpo, aún frágil y adolorido por el parto reciente, apenas había tenido tiempo de descansar, apenas había asimilado el milagro y la responsabilidad de ser madre. La leche materna bajaba con lentitud, pero lo que llegó con la velocidad de un rayo fue el abandono. Su padre, don Laureano, un hombre de campo, severo y de pocas palabras, cuyo orgullo había sido forjado en el yunque del sufrimiento, caminaba de un lado a otro de la humilde estancia. Su mirada no era de tristeza, sino de fuego. Sus palabras no gritaban, quemaban el alma. Has manchado mi nombre, Yaritza. Has traído la deshonra a esta casa. Prefiero ver estas paredes vacías que profanadas por tu pecado. Ella intentó suplicar, con la voz quebrada por el llanto contenido y el dolor del alma. Papá, por favor. No tengo a dónde ir. ¿A dónde iré con mi niño? Pero él ni siquiera la miró. Con una frialdad que partía el corazón, tomó una manta raída, la dobló con una precisión cruel y la puso en sus manos. Luego, señaló la puerta. Su última frase fue una sentencia. Tú elegiste este camino. Ahora, camina por él y asume sus consecuencias. Fue como si el alma de Yaritza abandonara su cuerpo por un instante. No lloró frente a él, la dignidad fue el último refugio que le quedó. Simplemente envolvió con más fuerza al bebé, que comenzaba a retorcerse de hambre, y se marchó hacia la oscuridad. Cuando la puerta se cerró a su espalda, el sonido retumbó en su pecho como un trueno, sellando su exilio. El suelo de arcilla del pueblo se sentía más duro y frío bajo sus pies descalzos. La oscuridad era casi total, ni siquiera la luna se había atrevido a asomarse esa noche. Solo unas pocas velas lejanas, parpadeando en las ventanas de los vecinos, le recordaban que en algún lugar todavía había calor y vida. A cada paso, Yaritza sentía el peso aplastante de la vergüenza, el miedo a ser vista, y el eco de las sentencias que había escuchado toda su vida en el pueblo. Las muchachas que se embarazan sin marido están olvidadas por Dios. ¿Cuántas veces había oído esa frase? ¿Cuántas veces, en su ingenuidad, la había creído? Pero esa noche, en medio de la desolación más profunda, algo en su interior se negaba a aceptar ese veredicto. Había algo distinto en el silencio de esa madrugada. Caminó por las calles estrechas, pasando junto a las casas de adobe donde había jugado de niña, ahora convertidas en monumentos de un pasado feliz que parecía pertenecer a otra persona. Ahora solo estaban ella, su bebé, y un vacío profundo en el alma. El pequeño gemía, buscando el calor y el alimento de su pecho. Yaritza se detenía en los rincones más oscuros, se sentaba unos instantes para intentar amamantarlo, y luego se levantaba de nuevo, temerosa de que alguien la descubriera, como si fuera un fantasma errante en su propia historia. En el fondo de su corazón, aún guardaba una chispa de esperanza de que su padre abriera la puerta, la llamara por su nombre, que el amor de padre venciera al orgullo de hombre. Pero ese llamado nunca llegó. Solo el silencio.
Y fue en ese silencio abrumador que comenzó a escuchar algo más. Una voz suave, no en sus oídos, sino en su pecho, un susurro del alma que le decía, sigue caminando. No te detengas aquí. Poco a poco, el miedo comenzó a ceder el paso a otro sentimiento. No era valentía, sino una especie de rendición serena, la aceptación de que algo superior, una fuerza invisible, estaba guiando sus pasos, aunque no supiera hacia dónde. El dolor era insoportable, pero sentía que había algo más allá del dolor, algo que aún no tenía nombre pero que sostenía sus pies temblorosos. Pasó junto al pozo seco del pueblo, junto a la vieja higuera nudosa que siempre le había dado escalofríos, y finalmente llegó a las afueras del pueblo, donde el mundo conocido terminaba. El bebé, por fin, dormía con su carita pegada a su regazo, y un suave calor emanaba de su pequeño cuerpo, un calor que era la única ancla de Yaritza a la vida. Fue en ese momento que se detuvo. Miró al cielo oscuro y sin estrellas, y con un hilo de voz, casi sin aliento, susurró una oración que nació de lo más profundo de su ser: Señor, si de verdad me estás viendo. Si no me has olvidado. Muéstrame a dónde debo ir. Quizás fue solo un susurro del corazón. Quizás fue el último grito de la desesperación. Pero ella no sabía que esa humilde frase acababa de romper el silencio del cielo. Fue en esa madrugada, en ese camino olvidado, en ese instante en que ningún oído humano la escuchó, que las cosas comenzaron a moverse. No por fuera, sino por dentro. Porque es precisamente en las noches más oscuras del alma donde las respuestas de Dios comienzan a susurrar. El viento sopló con más fuerza cuando Yaritza llegó al otro extremo del pueblo. Ya no quedaban casas, ni voces, solo el murmullo de los árboles secos. El suelo de tierra se volvió irregular y las espinas de las plantas trepadoras le arañaban los tobillos. El bebé se retorcía, molesto por el frío. Yaritza lo envolvió con más fuerza en la única tela que tenía, pero sentía la piel de su hijo helada contra la suya. Y allí, frente a ella, se alzaba la única estructura visible, una casa de adobe abandonada, con las ventanas tapiadas y la puerta entreabierta, como si el propio tiempo se hubiera rendido en su intento de cerrarla. Era la casa de las leyendas, la casa de la que todos en el pueblo hablaban en susurros. Decían que allí había vivido una mujer solitaria que hablaba con los espíritus. Otros juraban que la casa estaba embrujada, que quien entraba, salía maldito. Pero en ese momento, esas historias de miedo ya no tenían peso. Cuando una madre sostiene a su hijo hambriento y helado en brazos, rechazada por el mundo, el miedo cambia de nombre. Lo que antes era una leyenda aterradora, ahora se presentaba como el único refugio posible. Respiró hondo, miró a su alrededor en la soledad absoluta y empujó la puerta con el hombro. Un crujido prolongado resonó como un lamento antiguo, y la madera cedió. Dentro, el aire era pesado. Olía a moho, a polvo viejo y a un profundo abandono. Las paredes de barro estaban agrietadas, cubiertas por una fina capa de hollín. El suelo de tierra estaba irregular y cubierto de telarañas. Pero incluso en esa atmósfera de olvido, un detalle la hizo detenerse en seco. En medio de la habitación, sobre una mesa rota, reposaba una pequeña lámpara de aceite, oxidada por el tiempo. Y estaba encendida. No parpadeaba como si alguien la acabara de encender. Su llama era firme, serena y silenciosa. Era imposible. Todo el pueblo sabía que ese lugar llevaba años, décadas, sin ser habitado. ¿Cómo?, murmuró, acercándose con pasos lentos, temerosos. Sintió la suave calidez que emanaba de la llama. Se frotó los ojos, pensando que el cansancio y el dolor le estaban jugando una mala pasada, pero no. La lámpara estaba allí, viva, presente, desafiando toda lógica. Apretó al bebé contra su pecho, que ahora dormía profundamente.
Su pequeño cuerpo comenzaba a calentarse, no solo por el calor de su piel, sino por el aura tibia que la lámpara extendía por la pequeña habitación. Se arrodilló en un rincón, sobre una manta improvisada, y susurró una nueva oración, esta vez con una mezcla de asombro y temor: Dios mío, si esto es una señal tuya, por favor, muéstrame que aún hay esperanza para mí y para mi hijo. Las paredes de adobe parecieron engullir sus palabras, pero aún así, sintió como si hubieran sido escuchadas. No por alguien visible, sino por algo más grande, esa escucha que solo ocurre cuando el alma habla desde el abismo. Y fue en ese preciso instante que oyó un sonido a sus espaldas. Un paso lento, tranquilo, como de alguien que no quiere asustar. Se giró rápidamente, con el corazón desbocado. En el umbral de la puerta, envuelto en la tenue luz del amanecer que comenzaba a despuntar, se encontraba un hombre mayor. Su barba blanca y desaliñada le cubría gran parte del rostro. Sus ojos, aunque hundidos por la edad, desprendían un brillo sereno y profundo. En sus manos sostenía un bastón de madera nudosa, y su ropa era sencilla, raída por el tiempo. Parecía un peregrino salido de otra época. Pero lo que más impactó a Yaritza no fue su apariencia, sino la inmensa paz que emanaba de él. El anciano dio 2 pasos hacia adentro, muy lentamente. Miró al bebé durmiendo, y luego a Yaritza. Su voz, cuando habló, fue baja pero firme, y atravesó el miedo de la joven. No tengas miedo, hija. No he venido a hacerte daño. He venido a recordarte algo. Yaritza tragó saliva con dificultad. Quiso preguntar quién era, de dónde venía, pero su boca se negaba a obedecer. Su cuerpo temblaba, más de asombro que de frío. El anciano se acercó a ella, sacó un paño limpio y enrollado de su túnica y se lo ofreció. Envuelve al niño en esto. Le dará más calor. Yaritza lo tomó con manos temblorosas, sin comprender nada. Pero lo que el anciano dijo a continuación la dejó sin aliento, y grabó esas palabras en su alma para siempre. Hija, Dios te vio cuando fuiste rechazada, y te aseguro que también te verá cuando seas levantada. Por unos segundos, Yaritza no pudo moverse. El anciano permaneció allí, de pie, con la lámpara milagrosa iluminando la mitad de su rostro arrugado, como si la luz supiera exactamente dónde posarse para revelar la bondad en sus ojos. Con una delicadeza infinita, el anciano se inclinó, tomó al bebé con cuidado y lo cubrió con el paño, un gesto lleno de una sabiduría que parecía conocer la magnitud exacta del frío y la fragilidad de ese pequeño cuerpo. Luego, tocó suavemente la frente del niño, una bendición silenciosa. Hija, repitió, Dios te vio rechazada, y también te verá resucitada. Esas palabras entraron en Yaritza como un aliento cálido en un pecho congelado. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de dolor y un alivio inmenso. Era como si, por primera vez, alguien no viera en ella la vergüenza o la culpa, sino el profundo dolor que cargaba. Ese hombre, aparecido de la nada, parecía conocer su alma. Señor, intentó decir, ¿quién es usted? ¿Por qué está aquí? El anciano simplemente sonrió. Una sonrisa casi invisible, pero que la reconfortó más que cualquier abrazo. A veces, respondió él, la ayuda que pedimos al cielo llega de los lugares que menos esperamos. Yo no pedí ayuda, balbuceó Yaritza. Creo que ya ni siquiera sé cómo pedirla. Solo quería que mi hijo estuviera bien. El anciano asintió lentamente. Pero Dios te escuchó de todos modos. Él siempre escucha, incluso lo que el corazón solo se atreve a susurrar en silencio. Yaritza se sentó en el suelo, con las piernas débiles. El bebé, ya calentito y protegido, respiraba plácidamente. La lámpara iluminaba su rostro inocente. Y por primera vez desde que todo se había derrumbado,
Yaritza sintió una punzada de esperanza. Pequeña, pero real y verdadera. Señor, ¿de dónde viene? Nunca lo había visto en el pueblo, insistió, necesitando una explicación lógica para lo ilógico. El anciano miró al techo, como buscando un recuerdo lejano. Vengo de donde me necesitan, hija. Y hoy, no era tu hijo quien me necesitaba. Eras tú. Ella se abrazó las rodillas. Pensé que estaba completamente sola. La soledad es solo una sombra, dijo él con calma. Pero el amor de Dios siempre encuentra la forma de llegar a quienes lo necesitan. El silencio que siguió no fue pesado, sino reconfortante. En su interior, Yaritza sintió que algo se estaba reordenando, como si una parte de su espíritu, que se había roto en 1000 pedazos, estuviera volviendo a su lugar, soldada por manos invisibles. Aunque no podía explicarlo, creyó. Creyó en el anciano, creyó en la lámpara, y creyó que esa noche oscura había sido el verdadero comienzo de su historia. Apenas el sol asomaba por el horizonte cuando Yaritza despertó. El frío del amanecer aún flotaba en el aire, pero lo que la hizo abrir los ojos fue el silencio absoluto. Buscó al anciano con la mirada, pero ya no estaba. El rincón donde se había sentado estaba vacío, sin huellas, sin rastro alguno de su paso. Solo el vacío. La lámpara, sin embargo, seguía encendida. Su llama permanecía firme, desafiando las leyes del tiempo y del aceite. Pero lo que encontró en el suelo, a pocos centímetros de donde había estado el anciano, fue lo que hizo que su corazón diera un vuelco. Una canasta. No estaba allí la noche anterior. Era nueva, tejida con paja sencilla, y forrada con un paño blanco e impecable. Dentro había 2 hogazas de pan aún tibias, un trozo de queso envuelto en hojas frescas, una cantimplora con agua, fruta madura, y 3 pañales de tela limpios y suaves. Y encima de todo, una pequeña nota doblada por la mitad. Con manos temblorosas, Yaritza tomó el papel. Al abrirlo, leyó una caligrafía delicada y antigua: sigue el sonido de la campana. Sintió un nudo en la garganta. ¿Qué campana? En ese momento, un sonido distante pero claro llegó hasta ella. Era inconfundible. La campana de la capilla del pueblo. Un templo sencillo, sostenido más por la fe de las mujeres que por sus muros de piedra. Pero la campana solo sonaba los domingos para llamar a misa, y ese día era martes. El tañido era continuo, solemne, como si no llamara a todo el pueblo, sino solo a ella. Con el bebé apretado contra su pecho y la nota en la mano, Yaritza salió de la casa abandonada. El cielo se teñía de tonos dorados. Siguió el sonido, con una certeza creciente en su corazón. Esto no era una casualidad. Al llegar a la capilla, se detuvo ante la puerta de madera. Se miró a sí misma, sucia, con la ropa rota. ¿Cómo podía entrar en un lugar sagrado en ese estado? Dudó, pero antes de que pudiera tocar, el pestillo se movió desde adentro. La puerta se abrió, y allí estaba Sor Herminia, una monja de unos 60 años, cuyo rostro no estaba marcado por las arrugas de la edad, sino por la serenidad de quien ha visto mucho dolor y también muchos milagros. Sus ojos se posaron en Yaritza como si la hubiera estado esperando toda la vida. Usted sabía que vendría, murmuró Yaritza. La monja sonrió con dulzura. Te vi esta noche, hija, en un sueño. Entrabas en aquella casa abandonada, con un bebé en brazos. El Señor me dijo que te esperara. Sabía que vendrías. Las piernas de Yaritza cedieron. Cayó de rodillas en el umbral, abrazando a su hijo, y por primera vez, lloró. Un llanto que venía de lo más profundo, un torrente que arrastró meses de silencio, de miedo y de soledad. Era como si alguien, finalmente, le estuviera diciendo:
te veo. Conozco tu dolor. Sor Herminia se arrodilló a su lado y la abrazó. No estás sola, hija. Nunca lo estuviste. Pero, ¿cómo? Sollozó Yaritza. No necesitabas hablar, le susurró la monja. Dios ya te escuchaba. El cielo siempre escucha a las mujeres que lloran en silencio. La capilla se convirtió en su refugio. Una pequeña habitación con una cama limpia fue su santuario. Un plato de caldo caliente fue la primera de muchas bendiciones. Yaritza no pidió nada. En cambio, comenzó a servir. Barría los pasillos, lavaba los platos, cuidaba el jardín. Su trabajo silencioso era su oración, su forma de agradecer. Los meses pasaron. El bebé, a quien llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros, crecía sano y sonriente, gateando entre los bancos de la iglesia. Yaritza, por su parte, había encontrado una paz que no conocía. Una tarde, mientras barría el patio, su corazón dio un vuelco. A lo lejos, por el polvoriento camino, vio una figura familiar acercándose. Era él. El anciano. Caminaba despacio, apoyado en su bastón. Esta vez, no era una visión en la oscuridad. Otros también lo vieron. Se detuvo frente a la capilla, la miró directamente a los ojos, y le dedicó la misma sonrisa serena. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en el polvo del atardecer. Poco después, su padre, don Laureano, apareció en la puerta de la capilla. Estaba envejecido, encorvado, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, hija mía», dijo con la voz rota. «No pude ver más allá de mi orgullo. Pero en el silencio de mi casa vacía, Dios me hizo ver lo que había perdido. Me hizo ver a mi nieto. Me hizo verte a ti». Yaritza lo abrazó. No por obligación, sino porque el perdón que nace de un corazón sanado por Dios no necesita explicaciones. La vida de Yaritza floreció. Sor Herminia, viendo la luz en sus ojos, le pidió que enseñara a leer a los niños más pobres del pueblo. La joven que una vez fue marginada, ahora era la maestra, una fuente de sabiduría y paciencia. La vieja casa de barro donde todo comenzó fue reconstruida. Donaciones anónimas llegaban a la capilla para la Casa de la Esperanza. Los vecinos decían haber visto a un anciano observando la construcción desde lejos, un anciano que nadie conocía, pero que todos sentían que velaba por aquel lugar. Una mañana, mientras limpiaba el altar, Yaritza encontró un viejo libro de oraciones. De entre sus páginas cayó una fotografía antigua. En ella, reconoció al instante el rostro del anciano. Estaba sentado junto a una mujer y un niño. Detrás, una dedicatoria, a Julián, fundador de esta capilla, que nunca dejó a nadie desamparado. Corrió a mostrarle la foto a Sor Herminia. La monja, con lágrimas en los ojos, le reveló la verdad. Se llamaba Julián. Fue él quien construyó esta capilla con sus propias manos. Acogió a huérfanos y viudas. Murió hace más de 40 años. Yaritza comprendió entonces que el anciano no era un hombre de este tiempo. Era un ángel, un enviado, el espíritu guardián de aquel lugar sagrado, enviado por Dios para cumplir una última misión de misericordia. Hoy, Yaritza vive en esa casita restaurada. Su padre la visita cada semana, no con palabras, sino con gestos de amor, reparando la cerca, jugando con su nieto. Su hijo, el hijo de la fe, corre por el pueblo, un recordatorio viviente de que Dios escribe recto con renglones torcidos. La historia de Yaritza nos enseña que el dolor no es un castigo, sino un viaje. El abandono no es el final, sino el punto exacto donde Dios nos encuentra. Porque solo cuando lo perdemos todo,
somos capaces de ver lo que realmente tenemos, una fe inquebrantable y la certeza de que una fuerza invisible nos sostiene, incluso cuando el mundo se derrumba. Las puertas que el hombre cierra, Dios las abre de par en par, no con estruendo, sino con el susurro de su amor en el silencio de nuestro corazón. Si esta historia ha tocado tu alma, puede que no sea una coincidencia. Quizás es un mensaje que necesitabas escuchar. Compártelo con aquellos que puedan estar perdiendo la esperanza, para que recuerden que no están solos. Y si sientes en tu corazón que aún hay algo más esperándote, te invito a ver el siguiente video. Podría ser la señal que estabas buscando. Que la bendición de Dios te acompañe siempre.